Se viene buenísimo este tema, mi Víctor. Me interesa mucho tu punto de vista porque eres también excelente para el análisis, pero ya el presidente López Obrador aseguró que con dos bocas se va a reducir la importación de las gasolinas del 75 al 5% en el 2024. Sabemos que esto de Dos Bocas es una de las obras insignia del presidente López Obrador, ¿no? Y hablar de esto es hablar, amigos, de que el presidente declara que en 2018, del 1.231.000 barriles de gasolina que se consumían en México en ese año, 927.000 se importaban, en contraste con lo que sucede en la actualidad, que de 1.271.000 barriles de consumo se importan 423 millones de barriles. Estamos hablando de mucho menos. Más de la mitad. Más de la mitad, ¿no? Alrededor del 37%. Y en ese contexto, dijo, vamos a estar muy cerca en septiembre de la autosuficiencia y gracias a este plan de refinerías no se aumenta el precio de la gasolina porque esto se debe precisamente a las refinerías porque antes se vendía petróleo crudo y comprábamos gasolinas. Es bien importante y llama mucho mi atención, Víctor, cómo en esta oposición traen este tema, mira. Pierde Pemex refinación de 800,000 millones de pesos vía reforma, casualidad, ¿no? Morena le miente este sexenio a Pemex miles y miles de millones que se los han chingado al sindicato. AMLO y los obradoristas con contratos a modo y su 30% de mocha Palacio Nacional. No digamos el emporio del huachicol que controla a los 25 gobernadores de Morena y su clan. México sin medicina, sin seguridad, sin educación y cada día más jodido, dice la cuenta de México, Xochitl. A ver, esa cuenta en primera está diciendo mentiras, obviamente todo eso no está pasando, pero mira, algo está pasando con el tema del petróleo, de Pemex en específico, que se está reviviendo una campaña que ya vivimos en 2012. Y no la campaña presidencial, sino una campaña que empezó a generar el PRI a partir de que ganaron la presidencia de la República y que generó el famosísimo Pacto por México. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Xóchitl Gálvez le tira a Pemex, pero de repente como que no? De repente como que no, está bien fácil. La señora sabe muy bien, y toda la oposición sabe muy bien, que México le tiene mucho cariño a una empresa estatal como lo es Pemex. Y saben que Pemex es bastante importante para la economía de nuestro país. Entonces, no le tiran de más porque saben que se pueden meter en un problemota en cuanto a simpatías y elecciones. ¿Por qué le tiran? Porque quieren empezar de poquito en poquito, en poquito, en poquito. Están empezando el discurso que hizo Enrique Peña Nieto para generar la reforma energética. Casualmente, esta misma reforma energética fue la que generó contratos bastante fuertes, bastante cuestionables, pero sobre todo dañinos para nuestro país, donde empezaron los contratos por la importación. México no importaba tantas gasolinas. Y parece loco que teniendo el petróleo, teniendo el crudo, teniendo incluso las máquinas, terminamos comprándoselas a Estados Unidos. Le vendemos, nosotros lo sacamos. Luego Estados Unidos lo transforma y te las tenemos que comprar a fuerzas, porque hay contratos que dicen, me las tienes que comprar y tienes que producirme tantas. Ah, pero no te voy a dar chance de que produzcas tantas. Entonces, si no produces ese capital que yo necesito, te voy a multar. Y estas multas son miles de millones de pesos que pues prácticamente fueron un trato en triángulo de tienes que hacer tanto, te voy a impedir que hagas tanto, no lo tienes, te multo. Y este beneficio terminó siendo para las empresas extranjeras, sobre todo para Estados Unidos. Ahora, están tratando de instaurar el discurso de que Pemex está en la ruina. Lo mismo dijeron en 2012. La gallina de los huevos de oro se nos está acabando. Recordará usted aquel discurso de Enrique Peña Nieto en cadena nacional y que salía hasta en la sopa. Para tratar de justificar que querían derrocar a Pemex. Ahora, Xóchitl Gálvez dice, necesitamos traer y transformar a Pemex y ahora le vamos a llamar Emex. Hay mucha tela que cortar en este tema, sobre todo porque tiene mucho que ver con su visita a España, ¿eh? Sí, ahora, están diciendo ya en su discurso, en su narrativa, todo cuadra, ya están diciendo que el siguiente sexenio va a recibir un Pemex bastante dañado
al grado de que dicen que Claudia Sheinbaum ya está previendo, fíjense hasta dónde llegan, que Claudia Sheinbaum ya está previendo hacer el Pemex Proa. Lo he mencionado en varios videos. Sí. Que Claudia Sheinbaum ya está, pues el Pemex Pro, el Pemex Proa para poder rescatarlo. Pero hasta en eso le salió mal el tiro por la culata estos melolengos. Porque mucha gente dijo, güey, prefiero pagar un Pemex que a la iniciativa privada. Sí, o sea, es bastante ilógico compararlo con el Fobaproa, porque el Fobaproa está rescatando la deuda no pública, sino la deuda privada de los bancos. Y aquí está rescatando una empresa estatal que se está recuperando, que ya pasaron estos años y estos años se notaron que están generando una soberanía energética que por supuesto no le conviene en lo absoluto a ninguna de estas oligopolios energéticos que hay alrededor del mundo, y entre ellos está el de Iberdrola, que es la empresa favorita de Xóchitl Gálvez y que tiene mucho que ver con España, con Felipe Calderón y con su campaña. Y con todos estos grupos políticos precisamente ultraconservadores que están alojados en España. Sí, y mire, a ver, ¿ibas a comentar algo? Sí, porque casualmente Xóchitl va a Estados Unidos y habla de la importancia de las gasolinas. Luego viene a México y dice que el petróleo de México no sirve para crear gasolina. Y luego al tercer día sale y dice, no, siempre sí, incluso hay que evolucionar Pemex a este llamado EMEX para que no solamente produzca gasolina, sino también energías limpias y renovables. Y aquí a esto le voy a añadir algo, Polo, y este es el momento en que usted, amigo, me tiene que ayudar a compartir. Este momento lo tienen que ver las y los mexicanos. Le decía hace un momento, en política no existen las casualidades. La ida a Estados Unidos, que comentas, pero la ida más importante que me parece para el tema energético, no nada más es en Estados Unidos, sino también a España. Casualmente, el rey de España está repitiendo el mismo discurso que fue a decir Xóchitl Gálvez en su visita. Ahora, vino la famosísima Cayetana, ¿no? Esta diputada del Parlamento de España que pertenece al Partido Popular, al PP. El PP tiene todo su control por parte de Aznar, el mismo Aznar que tiene a Felipe Calderón viviendo en España. El mismo Aznar que fue el que privatizó la industria eléctrica en España, que tiene contratos con Encol y con Iberdrola. El mismo Iberdrola que contrató a Felipe Calderón terminando su gestión. El mismo Iberdrola que está haciendo campaña a favor de Xóchitl Gálvez y el mismo Felipe Calderón que el día de hoy tiene el control de su campaña. Ay, nanita. Y luego se suma Roberto Madrazo, amigos, a esta lucha mediática. ¿Qué opinan de esto? Pemex incrementó su deuda a 40 mil millones de pesos en este sexenio, pero el gobierno de López Obrador se da el lujo de regalarle el petróleo a Cuba. Y ahí entra otro punto, mi Víctor. Híjole, el tema de Cuba, ¿cómo les enoja? ¿Cómo les molesta que se haga ayuda humanitaria? ¿Te acuerdas incluso cuando Andrés Manuel López Obrador mandó ayuda humanitaria a Centroamérica, que se molestaron? ¿Cómo es que les vas a andar ayudando allá y esto y lo otro? Con Cuba pasa lo mismo. Pero no fuera Ucrania, no fuera algún otro país de aquellos, porque ahí, no hombre, lo festejan, la avientan flores, avientan serpentinas y hasta pólvora. Pero cuando se trata de un país que vive un cerco económico provocado, porque la pobreza que tiene Cuba no es gracias a los gobiernos de Cuba, déjeme decirle. No, es hay que estudiar un poquito para entender lo que pasa en Cuba o en Venezuela, si no es un cerco un cerco económico que se tiene desde hace ya décadas y que fue ocasionado por el país, pues, que está un poquito más al norte. El país vecino. Ahora, pregunta a Roberto Madrazo, ¿será que AMLO está comprando un sitio para refugiarse al terminar su sexenio? No, al estilo de Loretito. Sí, que el mismo Icaza salió a decir hace poquito que López Obrador es un cobarde, pero que ya va a terminar su sexenio y que terminando el sexenio espera que la justicia tanto nacional como internacional lo alcance por haber destruido al país. Ay, no, imagínense nada más estas mafufadas con las que salen, amigos. Así gane Xóchitl, que no va a ganar, pero así gane Xóchitl, AMLO no le van a hacer nada porque no le van a encontrar nada. Y eso lo han admitido todos los periodistas de este país y periodistas internacionales. El mismo Tim Golden en su reportaje, al final de su reportaje dice, no le encontramos nada. Narró una historia que luego agarraron esa partecita de la historia para decir que fue. Sí. Pero bueno, amigos, amigas, ¿cuál es su comentario al respecto? Ahora, viene Xóchitl Gálvez, arropada por Felipe Calderón, a decir que va a evolucionar y a mejorar Pemex, cuando el espurio, junto con Peña Nieto, no lograron acabar con la CFE, pero eso sí, quitaron luz y fuerza del centro,
Sí, Fuerza del Centro. Y por supuesto dejaron sin empleo a 40,000 familias. ¿Con 40,000 familias. ¿Con qué cara, Víctor? Vienen a decir hoy que vienen a evolucionar, a mejorar las condiciones de No. Pemex. Por favor. Fueron los descarados. Doble moral. Señoras y señores, México es noticia con Víctor Villalpando. Ahí para que lo acompañen.